Bueno, empezamos el día con un par de videoanálisis de 4 libros. En primer lugar vamos a hablar de Rebelión en la Granja, un libro que tengo un poquito machacado, como podéis ver, y 1984. ¿Por qué estos libros, no? Primero vamos a empezar hablando un poquito de qué van, ¿no? Rebelión en la Granja, de George Orwell, ambos de Orwell. Pues narra la fábula política sobre un grupo de animales que se rebelan contra los humanos y toman el control de la granja donde viven, ¿no? Con la esperanza de poder crear una sociedad mucho más justa y equitativa. Al principio, bajo el liderazgo de los cerdos Snowball y Napoleón, los animales sueñan con un mundo sin opresión. Sin embargo, con el tiempo, Napoleón expulsa a Snowball y toma el poder absoluto, transformando la granja en un régimen autoritario, que se parece bastante al que derrocaron. Orwell usa la historia como una crítica a la tradición de los ideales socialistas en la Unión Soviética, cómo los líderes que llegan al poder pueden corromperse, aprovechándose de la ignorancia y la vulnerabilidad de las masas para imponer un control totalitario. En 1984, Orwell lo que nos hace es presentar un mundo distópico, en el que el Estado totalitario de Oceanía, liderado por el partido, y su figura omnipresente, que es el Gran Hermano, controlan cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Winston Smith, que es el protagonista, trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde se dedican a reescribir la historia para ajustarla a las necesidades del partido. A lo largo de la novela, Winston empieza a cuestionar la opresión y el control extremo del partido sobre la sociedad, pero se enfrenta a un sistema tan perfeccionado que anula cualquier posibilidad de rebelión a lo que es la libertad individual. Orwell crea un ambiente que llega a ser sofocante, ¿no?, en cuanto a la vigilancia, la censura y la manipulación psicológica, para poder así reflejar las consecuencias de lo que sería un régimen totalitario y la aniquilación de la verdad objetiva. Comparar Rebelión en la Granja y 1984 de George Orwell es un ejercicio que considero que es fascinante, ya que ambas novelas no solo comparten el propósito de criticar lo que son los sistemas totalitarios, sino que también exploran cómo los mecanismos de control pueden afectar tanto a la sociedad como al individuo, ¿no?, a la mente del individuo. Escritas en un periodo histórico que está marcado por el auge de regímenes autoritarios, estas dos obras de Orwell examinan lo que es la manipulación del poder, la distorsión de la verdad, la opresión de los individuos y el alcance de lo que puede llegar a ser el adoctrinamiento. Aunque Rebelión en la Granja y 1984 difieren en tono y en la forma, la verdad, representando el totalitarismo en dos de sus vertientes, ¿no?, más acentuadas, lo que sí que hacen ambas obras es presentar un análisis agudo y devastador de lo que es la corrupción y la degradación del poder, ilustrando cómo estos regímenes pueden llegar a destruir la esencia humana. Si tuviéramos que destacar 5 puntos de análisis, el primero que me gustaría destacar es la manipulación y la corrupción del poder, ya que tanto en Rebelión en la Granja como en 1984, Orwell explora cómo el poder tiende a corromper y a distorsionar cualquier principio inicial, ¿no? En Rebelión en la Granja, por ejemplo, los cerdos inicialmente prometen lo que es igualdad para todos los animales, basándose en los principios de animalismo que abogan por una comunidad libre y justa. Sin embargo, a medida que los cerdos consolidan su poder, el gobierno en la granja se vuelve cada vez más despótico y mucho más represivo, hasta que finalmente los cerdos incluso adoptan el comportamiento humano que inicialmente condenaron. La icónica frase de "todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros" es un claro ejemplo de cómo los principios de igualdad y libertad pueden llegar a ser manipulados para justificar lo que es la desigualdad, la tiranía e incluso el privilegio de unos pocos. Por otro lado, en 1984, la manipulación del poder es aún mucho más brutal y devastadora. El partido no solamente busca el control político o social, sino que va más allá, intenta dominar incluso la mente de los individuos. La figura del Gran Hermano y las constantes revisiones de la historia por parte del Ministerio de la Verdad muestran cómo el poder absoluto no tiene límites en su alcance. A través de la vigilancia total y la propaganda, el partido reescribe continuamente lo que es la realidad y esto impide cualquier forma de verdad objetiva, convirtiendo a los individuos en meros instrumentos del Estado. Al final, el poder es un fin en sí mismo, ¿no? Y Orwell enfatiza que la manipulación del poder pues lleva inevitablemente a la deshumanización y a la pérdida de toda libertad individual. Por otro lado, me gustaría destacar el control de la verdad y la reescritura de la realidad, ¿no? Uno de los temas más inquietantes en ambas novelas es cómo el poder es capaz de reconfigurar la percepción de la realidad. Por ejemplo, en Rebelión en la Granja, los cerdos manipulan los recuerdos y la percepción de otros animales a medida que las reglas originales de la granja van cambiando de forma gradual para beneficiar a lo que son los líderes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la alteración de los 7 mandamientos, ¿no?, muestra cómo los cerdos
controlan la narrativa para consolidar su poder y justificar sus privilegios. Al modificar los mandamientos, los cerdos no solo ejercen poder político, sino que también están reescribiendo la verdad histórica, creando una atmósfera en la que los demás animales ya no saben qué es real y qué no, aceptando lo que se les impone como la única versión válida de la realidad. Por otro lado, en 1984, Orwell lleva esta manipulación a un nivel mucho más extremo a través del concepto de doble pensamiento, ¿no? En el que los ciudadanos deben aceptar simultáneamente dos ideas contrarias, pero que además deben ser ciertas. Por ejemplo, el Ministerio de la Verdad, encargado de alterar la información y de crear nuevas versiones de los hechos, borra y reescribe continuamente la historia para alinearse con los intereses del partido. Se me ocurre, por ejemplo, la famosa frase de la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza, ¿no? Este es un ejemplo brutal de esta lógica perversa. A través del control de la información y la propaganda, el partido no solamente manipula la percepción de los hechos históricos, sino que también la capacidad que tienen los individuos de pensar críticamente, logrando que se acepten contradicciones sin cuestionamientos ningunos. Luego, por ejemplo, tenemos un tercer punto interesante, que es el tema de la vigilancia y la represión del individuo. Ambos libros exploran cómo el poder totalitario aplasta la individualidad y la libertad personal mediante la vigilancia y la represión. En Rebelión en la Granja, esta represión es evidente en la figura de los perros de Napoleón, ¿no? Los cuales pues representan la policía secreta y las fuerzas represivas del Estado. Los perros pues son utilizados como una forma para intimidar y silenciar a cualquier tipo de disidencia en la granja, ¿no? Y esto asegura a Napoleón y los otros cerdos, líderes, ¿no?, de esta rebelión, que mantengan el control sin ningún tipo de oposición, a través de miedo y de violencia. Los cerdos son capaces de eliminar cualquier atisbo de rebeldía o resistencia, estableciendo un control que es absoluto sobre el resto de animales de la granja. Por otro lado, en 1984, la vigilancia pues alcanza su punto más extremo con la omnipresencia del Gran Hermano, quien simboliza un estado que ve y controla todo. Las telepantallas, que vigilan constantemente a los ciudadanos, y la policía del pensamiento, que representa una represión que va mucho más allá del comportamiento, supone una vigilancia que busca erradicar cualquier pensamiento que vaya en contra de lo que es el partido, ¿no? Winston, el protagonista, es incapaz de escapar de esta vigilancia y es eventualmente reeducado mediante la tortura para que acepte la realidad impuesta por el partido en ese momento. Orwell demuestra que un sistema totalitario que controla cada aspecto de la vida de sus ciudadanos puede llevarlos a una completa sumisión, anulando toda posibilidad de resistencia y reduciendo a los individuos a simples piezas de un mecanismo del poder. El cuarto punto a destacar es la degradación del lenguaje y el pensamiento, ¿no? Ya que tanto en Rebelión en la Granja como en 1984, Orwell analiza cómo los regímenes totalitarios degradan el lenguaje para limitar el pensamiento crítico y consolidar su poder. En Rebelión en la Granja, los lemas simplificados, como por ejemplo 4 patas sí, 2 pies no, reflejan cómo el lenguaje se convierte en una herramienta de adoctrinamiento, ¿no?, que elimina la capacidad de análisis de los animales. Esta reducción de lenguaje pues ayuda a los cerdos a manipular fácilmente a los otros animales, quienes adoptan estas consignas como verdades absolutas incuestionables. Y luego en 1984 pues Orwell introduce el concepto de neolengua, ¿no?, que es una versión simplificada del lenguaje creada para eliminar cualquier posibilidad de pensamiento crítico. Al reducir el lenguaje del partido, lo que consigue es limitar la capacidad de los ciudadanos de poder conceptualizar y discutir ideas complejas o subversivas, ¿no? La neolengua no es solo una herramienta de control político, es también un medio para controlar la mente en sí misma, la mente de todos los individuos, ya que sin palabras para expresar la disidencia, el pensamiento disidente se vuelve inconcebible. Orwell sugiere que el control del lenguaje es una forma insidiosa de control mental, que sofoca la individualidad y permite al Estado manipular la realidad a su antojo. Y en quinto lugar y último, me gustaría destacar la naturaleza crítica del totalitarismo. Finalmente, ambos libros contribuyen con una reflexión sobre la inevitabilidad de los ciclos de opresión bajo los regímenes totalitarios. En Rebelión en la Granja, los cerdos que inicialmente se rebelaron contra los humanos terminaron adoptando sus mismos comportamientos y explotando a los otros animales. La escena final en la que los cerdos y los humanos se vuelven indistinguibles simboliza la traición de los ideales de la revolución y demuestra que el ciclo de la tiranía y el abuso de poder parece inevitable. Y en 1984 Orwell nos presenta un futuro mucho más desolador, donde el ciclo de opresión no tiene fin. El partido busca no solo mantenerse en el poder, sino crear una sociedad en la que la resistencia no sea posible. Winston, después de ser reeducado,
esforzado a aceptar la supremacía del partido y a amar al gran hermano, eliminando cualquier posibilidad de libertad o de cambio. Esta conclusión es aún más sombría que en Rebelión en la Granja, ya que sugiere que el control absoluto y la eliminación de la autonomía pueden crear una sociedad donde la opresión no solo es permanente, sino que además es aceptada con devoción. En conclusión, Rebelión en la Granja y 1984, estas dos obras nos permiten entender mucho mejor cómo George Orwell aborda el totalitarismo desde diferentes ángulos, mientras que en Rebelión en la Granja se centra en la corrupción del poder a nivel social y en cómo los ideales de igualdad pueden ser traicionados. En 1984 explora la opresión total de la mente humana y la destrucción de la verdad. Ambas novelas nos avisan del peligro que suponen los regímenes totalitarios, pero con diferentes énfasis. Rebelión en la Granja ilustra cómo una revolución puede derivar en una dictadura tan opresiva como la que intentó derrocar, mientras que 1984 nos plantea una visión distópica de la que el Estado puede llegar a controlar, ¿no?, completamente la realidad y el pensamiento. Ambos libros destacan por la importancia de la libertad del pensamiento y también de la necesidad de resistir a la opresión, recordándonos que el poder absoluto es la antítesis de la libertad y de la humanidad.